Bienvenidos a Hora 19. Conduce Gerardo Herrera, director editorial de Paralelo 19, junto a destacados invitados. Aquí la información se transforma en análisis crítico y la opinión en diálogo constructivo. Esto es Hora 19 y estamos listos para comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hora 19, capítulo 20. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, además de relevante. La crisis hídrica en el país, en el mundo, no solamente es uno de los temas que están en la agenda de los presidentes, también está en la agenda de gobernadores como el de Puebla. Pero, ¿qué hay detrás de la crisis hídrica en nuestro estado? Últimamente se ha recrudecido debido a diversos factores, estos mismos que hoy vamos a analizar en la grata compañía de mis amigos, los periodistas Jorge Castillo, que ya está aquí con nosotros, y Martín Hernández. ¿Cómo están, amigos, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Buenas tardes, Martín. Pues aquí un gusto, como siempre, estar contigo. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Jorge. Un placer. Bueno, pues estamos justamente para analizar en 29 minutos este tema. El primero, si gustan, una de las problemáticas, digamos, para irnos increciendo, es la falta de agua. A través de que el método de cómo antes llovía en nuestro país ha ido modificándose. Han habido plazos de sequía, periodos de sequía mucho más extensos y momentos de lluvia, temporadas de lluvia, donde no alcanza a guardarse, a recabarse todo esto de líquido y mucho de este se desperdicia. Jorge Castillo, desde tu punto de vista, ¿este es uno de los problemas que tenemos hoy con los cuales batallar? Sí, claro, la captación del agua es uno de los mayores problemas porque, como bien dices, hay temporadas muy largas de sequía donde pues, empiezan a haber problemas en distintos municipios, pero el problema es que cuando llueve no hay forma de captarlo, no hay forma de que los municipios, los ayuntamientos, autoridades, la misma gente pueda captar esta agua y es la que se está perdiendo y esto ha generado toda esta situación de la crisis hídrica, porque si se pudiera captar toda esa agua que llega a caer, porque llega a caer mucha agua por temporadas también, tal vez el problema sería menor, pero ahí hay un problema muy grave y eso se está viendo mucho en Puebla, sobre todo en los municipios y también aquí en la capital, que está repercutiendo finalmente en todos estos problemas en las colonias donde ya no hay abasto de agua, ya no hay mucha gente que se pasa inclusive meses sin el servicio, aparte del mal servicio que está dando la empresa privada que lleva Agua de Puebla. Agua de Puebla, que lleva a cabo esto, pues esta falta de captación, también del saneamiento, pues es lo que está generando también el problema. Martín Hernández, se dice que al menos hay un déficit del 35% en los mantos freáticos que no se están retroalimentando. Es cierto, Gerardo, y coincido contigo con Jorge acerca de que un problema es la captación, por supuesto, la escasez del recurso que empieza a ser no solamente en Puebla, en México, sino en todo el mundo, los estiajes y las sequías. Pero en México en particular hay una condicionante muy importante también para el desabasto. Agua suficiente para todos y para todas las actividades que desarrollamos hay. El asunto es que desde los gobiernos del neoliberalismo se estableció un esquema de distribución del agua que está controlado en su mayoría por los grandes capitales que necesitan de este recurso. ¿Quiénes son los? A juzgar inmediatamente, por supuesto, las empresas refresqueras, las empresas de cerveceras, por supuesto, algunas actividades industriales como la minería o las fabricantes de autos que acaparan el agua y es muy difícil que esa agua se pueda distribuir. E incluso se habla desde quienes están luchando por que el agua sea efectivamente un derecho humano, que se garantice ese derecho. Le han llamado a este conglomerado de intereses la hidrocracia, que es justo como los capitales más fuertes que necesitan de este recurso lo acaparan y lo distribuyen como ellos quieren. Se está hablando en este momento de la formulación de una nueva ley del agua. Está la ley general vigente, que desde hace cuánto se quiere derogar, y hay una ley ciudadana también. Y me parece que el problema trasciende a los municipios y al estado de Puebla. Me da mucho gusto que la presidenta Sheinbaum y que el gobernador Armenta pongan este asunto de la crisis hídrica
como un asunto inmediato a resolver, pero vamos a ver que las aristas y también las resistencias que va a haber para esta resolución del agua, pues son de poderes que tienen mucho capital y que tienen también mucho poder de cabildeo, compañeros. En Puebla existen 19 acuíferos especialmente, pero 2 de ellos han tenido una sobreexplotación criminal incluso. Me refiero al del Valle de Tecamachalco, en la cuenca del río Atoyac, y por otro lado el de Tepalcingo, en Axoquiapa. Debo comentar, y lo decía en una plática anterior a esta mesa de análisis, que mucho tiene que ver la Conagua en este asunto, en este aspecto, porque ha permitido que algunas empresas o grupos privados, digamos, sobreexploten los mantos, los pozos, de manera deliberada, y muchos de ellos sin tener y sin contar con permisos, Jorge. Claro, como bien dijo Martín, fue en esa época del neoliberalismo. Ahí se empezaron a dar permisos por doquier y se daban, inclusive aquí hubo en Puebla muchos problemas con Conagua, que daba permisos, sobre todo a las grandes empresas, para explotarla, y eso generó toda esta situación que ahora ya se está viviendo y que se puede empeorar. Inclusive hay unos estudios de especialistas que dicen que podríamos en Puebla, si no se frena toda esta situación, tener un escenario similar al que tuvo Nuevo León, Monterrey, ¿sí? Hace unos años, ¿no? Hace unos meses. Tremenda sequía. Entonces, sí, qué bueno que ya se está abordando el tema por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el gobernador Alejandro Armenta, porque sí, esta crisis puede ser muy fuerte y puede ser crucial en sus gobiernos. Uno de los puntos que justamente de los cuales hablas, Jorge, es la rehabilitación, la recuperación del río Atoyac, un río muy importante para esta zona del país. Pero también es cierto que gobiernos van, gobiernos vienen y no han invertido fuerte en el tema de tratamiento de aguas residuales. Parece mentira que de los municipios más importantes de Puebla, 10 municipios de los 10 más poblados, 6 no cuentan con una planta tratadora de aguas residuales, Martín. Sí, estás dando justo en uno de los puntos más importantes, me parece, Gerardo, de la discusión sobre el saneamiento, sobre el aprovechamiento del agua y la escasez en Puebla, el saneamiento del río Atoyac, un río cuya contaminación está sobrediagnosticada. ¿Qué quiero decir? Que conocemos a profundidad. Tan solo el sexenio pasado el CONACYT hizo un grupo especialista de académicos que se dedicaron a conocer con, rigor científico cuáles son las causas de la contaminación y las enfermedades derivadas de lo que este río contaminado está generando en las poblaciones que están en los márgenes. Lo sabemos desde hace años, lo sabemos todos. Y como bien dices, gobiernos van, gobiernos vienen, pero no se actúa efectivamente. Lo que se está pidiendo ahora desde algunas organizaciones y desde estos grupos académicos es que justo el trabajo que se realizó el sexenio pasado con el CONACYT a nivel federal se considere, se tome en cuenta y ahora sí se implemente para empezar a trabajar en el río Atoyac con las plantas de tratamiento de aguas residuales, con las sanciones que se tiene que dar. Parece mentira, pero en algunas ocasiones no es solamente las industrias, sino los propios municipios los que están contaminando el agua. Va a nadar ahí pues no solamente los residuos de rastros y los residuos de los comercios y de casas, sino también residuos de tipo industrial. Entonces es un problema muy complejo y lo que se tiene que hacer es actuar ya, es decir, no decir vamos a sanear y vamos a poner solamente 1 o 2 plantas. Está muy bien, ese esquema puede ayudar, pero hay que hacer unas políticas públicas mucho más efectivas que tienen que ver también con nuestro consumo, con lo que tiene que ir para, al río, los recursos que se tienen que dar humanos y materiales para sanearlo. En esta ocasión me parece sí que ya no hay pretexto para decir no pudimos. Ahí el problema yo digo que es que tiene que frenar la contaminación de las industrias, ¿no? Es el mayor problema que tiene el río. No va a servir de nada poner plantas tratadoras si siguen contaminando las industrias y las autoridades, sobre todo la Conagua, haciéndose de la vista gorda, porque sabemos todos los días se están tirando desechos al río y todo por todos lados lo saben, pero no vemos una medida, un hasta aquí de las autoridades. Esas industrias no sabemos por qué, si hay corrupción, no hay corrupción, o por qué no están haciendo su trabajo. Y ese es el mayor problema que yo le veo al río, que realmente frenen esa contaminación que están de las industrias sobre el río, más que de los ayuntamientos inclusive, porque los industrias están tirando químicos, que es el mayor problema.
Entonces ahí es donde deben de poner énfasis y frenar, porque no va a servir de nada si se ponen plantas tratadoras, si se sigue contaminando igual. Yo no creo que haya corrupción, ¿eh? Lo aseguro. No, a ver, por muchos años, digamos, hemos venido arrastrando un problema de corrupción en el sentido de que muchas empresas alargan el moche a funcionarios corruptos, a funcionarios que han permitido que empresas permitan el desahogo de sus aguas a los ríos contaminándolos. Empresas textileras, empresas, municipios con sus rastros, y quienes manejan desechos derivados del petróleo. Ha habido un terrible contubernio ahí. Esas autoridades, digamos, no son 5, por mucho son 2. Es la Conagua y Medio Ambiente, y si acaso, y si me apuras, podrá ser algún otro organismo público descentralizado que observe. Profepa, ¿no? Profepa, pudiera ser, ¿no? En el estado tal vez sea SPUE, posiblemente, que esté regulando. Exacto, ahí, ¿no? Exacto. Entonces, pero tiene nombres y apellidos, porque las firmas no se hacen solas, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ¿qué hay detrás de estos, de este contubernio que hay? Hace un momento también hablábamos, fuera de micrófonos, de muchos empresarios, de muchas empresas nuevas que han creado una forma de vivir que es rascando pozos clandestinos, extrayendo agua de los pozos y distribuyéndola, ¿no? Lo que ha derivado en que haya un socavón, por ejemplo, el famosísimo socavón que... De Santa María Zacatepec. Sí, o sea, todo el mundo sabemos, ¿verdad? Pues el problema ahí está el mismo agua de Puebla, ¿no? Se fue a hacer foso No, clandestino ahí por y creo Huejotzingo. que justo ¿Sí? lo que dices, Gerardo, y coincido contigo también, Jorge, este asunto de la corrupción del organismo que regula directamente el agua, que es la Conagua, y que en este caso el socavón nos dejó bien claro, Claro. ahora sí que de qué pie cojea. ¿Por Sí. qué? Porque habiéndose comprobado por parte de estudios científicos del Instituto Politécnico Nacional que el socavón de Santa María Zacatepec se debía a la sobreexplotación de los mantos acuíferos provocada por estos pozos, que casi en su mayoría son para dotar a pipas que distribuyen agua, porque también hay un problema de distribución en las redes, llega la Conagua y le lava la cara a estos piperos y también a otras empresas que están trabajando ahí, y dice, no, pues no pasa nada. Ahí está el socavón, ahí está, digamos, las Ahí estaba consecuencias de lo que hubo. Bonafont también, ¿no? Estaba Bonafont Ajá. también, que al final ahora ya se quedó solamente como distribuidora por la lucha que hicieron los pueblos. Pero este punto que toca Gerardo me parece fundamental. El organismo que regula directamente el agua. Claro que hay otras instituciones, que es la Semarnat, que por supuesto que está por ahí, el SEASPUE, de repente podría haber por contaminación algo de Profepa, si es que hay alguna, digamos, algún animal o alguna planta ahí lastimada por estas actividades, pero es la Comisión Nacional del Agua la que regula y la que permite, y no permite por otra cosa, que no sea por negligencia o corrupción. Me inclino más a pensar como tú, Gerardo, Sí. que son actos de corrupción. No, por Es supuesto. que no hay de otra, no se No. ve de otro modo. No. O sea, ¿cómo no verlo? ¿Cómo hacerse a la vista gorda, no? Y hay empresas transnacionales como Coca-Cola que han explotado de forma indiscriminada, los mantos acuíferos. En Chiapas, por ejemplo, han habido movilizaciones importantes de personas que protestan para que la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas desaparezca, se la lleven de ahí. Pero ¿qué resulta? Pues es una empresa muy poderosa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que llegue un funcionario público, pasa la charola y le dice, a ver, ¿quiere seguir extrayendo el agua? Cáigale. Y que sucede en el caso de Puebla muy particular, además de las refresqueras y la industria automotriz, que también hace unos consumos importantes de agua, cómo es que estas pipas que distribuyen agua en lugares a donde no llega la red de suministro, pues ¿de dónde están obteniendo el recurso? ¿Quién regula eso? Yo creo que ninguno de nosotros, ni de las personas del auditorio, no ha tenido la oportunidad o la desgracia de ver en algún día, una pipa enfrente de su camino a donde vaya, y en el trayecto ver cómo esa pipa va regando agua y agua y agua. Un evidente desperdicio que uno se pregunta, primero no sacan el agua y luego ¿quién regula que esta agua no se vaya desperdiciando? ¿Por qué sucede esa distribución? Bueno, pues porque no hubo lo insisto, no es un cliché, el neoliberalismo
el interés de mejorar la red de distribución. Hay que ver nada más lo que pasa en Puebla. ¿Cuántas fugas hay en la red de distribución? Se calcula por estudiosos que entre el 60 y el 80% del agua que se trae para Puebla se queda desperdiciada en una tubería que es deficiente y a la cual se supone que la concesionaria le tendría que haber invertido para mejorar esa red de distribución, pero ya desde el contrato no quisieron distribuir ni a las colonias populares ni a algunas juntas auxiliares, un contrato que, por cierto, es obra y maña de Rafael Moreno Vallerosas, que en paz descanse, si es que descansa. Bueno, ahorita que comentas nombres de personajes, déjame decirte que en algún momento de mi vida periodística le hice una pregunta al entonces delegado de Conagua, Germán Sierra. ¿Es correcto? Germán Sierra Sánchez, sí. Ok. Llegó a entrevista a Zona de Fuego, que era el programa que transmitíamos en ese entonces, y le dije, fíjese que allá por X lugar, no lo voy a revelar ahorita, porque me van a ir a quemar mi casa. O sea, son mis vecinos. Existe un predio donde hay pipas y entiendo, según denuncias de los propios trabajadores, que hay 7 pozos clandestinos cavados y que no cuentan con permiso. Y me dijo, pásame la dirección. ¿Dónde es? Y vamos a ir a hacer una investigación. Te digo una cosa, los pozos continúan trabajando normalmente. ¿Y hace cuánto que Germán se fue? Y hace... imagínate. ¿no? O sea, no lo estoy acusando absolutamente de nada. No, nada más que Nada más de que no fue. O se le perdió el papelito. Pues sí, no seas mal las pensado. direcciones. Claro. Pero esto ha sido... A ver, este caso a mí me terrible. consta porque fue de Claro. manera directa. Pero, ¿y los demás? Sí. ¿Y los demás que están rascando? O sea, ¿hay corrupción, sí o no? Sí, y no estamos hablando de que los pozos necesariamente se utilicen para actividad agrícola, que también está, digamos, legalizada y se puede, y la gente va y tramita sus permisos en Conagua y se los dan, sino en actividades que pueden ser lo que llama, incluso la gente llega a ganar, y esto lo ha documentado incluso muy bien Jorge Castillo, el llamado huachicoleo del agua, ¿no? Que es decir, la gente ya identifica que hay una suerte de latrocinio con un recurso que está garantizado constitucionalmente como derecho humano, es decir, al cual tendríamos que acceder todos sin tener que pagarlo necesariamente, y que está siendo robado en estos pozos clandestinos. ¿Quién los vigila? Porque si la gente lo sabe, si los periodistas lo sabemos, si las industrias saben, ¿qué no lo sabe la Y Conagua? también fíjate que está ese rumor que inclusive algunos directivos que ya hasta se fueron de Agua de Puebla estaban metidos en este negocio de en las pipas. el llamado huachicoleo Sí. del agua, ¿no? Estaban metidos en esto. Es decir, vinieron a saquear y se fueron con impunidad. Y sí, esa es la situación. Que ahorita ya el problema es muy grave y ya se debe meter freno a todo eso, todos esos problemas que han generado esta crisis. Oye, con información del medio que tú coordinas, mi querido Martín Hernández, coordinador de información de la Jornada de Oriente, tengo aquí que más del 42% de la población en la ciudad de Puebla, equivalente a aproximadamente 721,000 personas, enfrenta problemas de escasez de agua, lo que refleja la magnitud de la crisis hídrica en áreas urbanas. 42% de la población. Estás hablando casi de de 3/4 de millón de personas que tienen algún tipo de problema, compañeros. Sí. Que tiene el problema de que tienen que estar recibiendo el agua por tandeos, que tienen que estar cazando literalmente cuando hay una distribución de agua, o que de plano no reciben el agua y tienen que recurrir a las pipas, a comprarlas. Y este es un problema que creo que las autoridades de este trienio, primero que nada en el ayuntamiento y también del sexenio, en el gobierno estatal, sobre el cual tienen que tomar cartas en el asunto, porque más allá de lo que haya sucedido, no hay que olvidar, parece una cuestión como de consigna, pero no lo es una cuestión legal. Constitucionalmente el acceso al agua es un derecho. Entonces, hablar de que casi que casi 1 millón de personas o 3/4 de millones de personas, 3/4 de millón de personas no estén recibiendo el líquido de la manera en que lo deberían recibir en la capital, que es por lo menos la 4ª ciudad más importante de Puebla, habla de un problema estructural en la distribución del agua. Si así estamos en la ciudad capital, imagínense en otros municipios que también tienen poblaciones amplísimas y donde hay actividades industriales como la avícola, la porcícola, donde también se necesita mucha agua, pienso por ejemplo, o la de cementera, pienso por ejemplo en
Tecamachalco, Tehuacán, que ya están sufriendo también por una escasez de agua. Toda el agua la estamos trayendo, por cierto, casi toda a la capital de Nealtican, desde la era de Bartlett. Y esos mantos freáticos también ya están comenzando a agotarse. Entonces, esta es una medida de urgencia. Por eso, insisto, yo, digamos que por principio de cuentas, recibo con mucho agrado la noticia de que Sheinbaum y Armenta coloquen el tema del agua como una prioridad, porque sí, así lo han dicho desde su toma de protesta, de su campaña, pero también creo que ya urge empezar a tomar las medidas concretas para empezar a hacer efectivo ese derecho, esa garantía, porque si no nos vamos a quedar como en los sexenios pasados y ya a la gente no se le puede fallar, pero también es una cuestión de que el medio ambiente no se le falla, simplemente el medio ambiente se agota, se extingue. Pues y por eso les decía que si no se frena, vamos a llegar a tener el problema que tuvo Monterrey allá en Nuevo León. Va a ser pronto, más pronto de lo que creemos. Es muy grave. Hay que también ponerle un freno ya a la empresa concesionaria Agua de Puebla, que finalmente en 10 años no ha hecho nada, no ha habido un cambio real en 10 años. Dime qué diferencia hay del SOAPAP que había anteriormente a Agua de Puebla ahora, ¿no? Es una situación muy grave y ya se debe de poner un fin. A ver, ese es un tema también muy interesante que tendríamos obligadamente que abordarlo, compañeros, porque, a ver, entiendo que la necesidad de concesionar a SOAPAP, a una empresa que es hoy Agua de Puebla, obedeció en su momento, aparentemente, a que se iba a mejorar, digamos, la calidad de distribución. Pero a mí me parece, desde mi punto personal, ¿verdad?, se trató de un negocio. Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Y hoy en día que se está intentando recuperar la concesión, lo veo también muy difícil y muy lejano. Claro, y no, aquí sí hay que decirlo con todas sus letras. Morena, en su primer campaña como partido político fuerte en el Estado, en 2017-2018, casi todos sus candidatos y candidatas hicieron el compromiso de desprivatizar el agua potable. Pasaron, al menos van en este momento, ya vamos para la tercera, digamos, legislatura, que porque es el poder legislativo, la verdad, el primero que tiene que actuar en eso y enseguida el Ejecutivo. Sí se necesita modificar leyes, porque hay que decir una cosa, el morenovallismo dejó un andamiaje legal tan fuerte para permitir el saqueo del agua con la concesionaria, al punto de que en el Congreso, hasta donde sabemos, no se encuentra el contrato completo de concesiones integrales. Son pocos los que lo conocen. Sí hay personas de autoridad y de poder, por supuesto, que lo conocen y que lo tienen, pero no obra en los archivos del Congreso local, y en algunos casos incluso fueron arrancadas hojas de los archivos que si tú como periodista vas y los buscas del documento, no se encuentran. ¿Por qué? Porque este entramado lo hizo Rafael Moreno Valle justo para hacer del agua un negocio. Pero creo que sí, aunque vaya a ser difícil, aunque se hablan incluso de penalizaciones, Marta Erika Alonso llegó a hablar de 3,000 millones, el gobernador Armenta en su momento, creo que todavía en el periodo de transición o como candidato, llegó a hablar de 7,000 millones. Hay quien ha hablado de 9,000 millones de penalización por hacerse con el asunto de regresar la concesión o de desprivatizar el agua. Pues sí, son penalizaciones muy fuertes. Hay quien dice, con todo lo que Agua de Puebla no ha hecho, en un litigio le ganas porque le debe a los poblanos y más o menos quedas a mano. No, y además, Martín, algo nada más para apuntalar lo que estás diciendo, una tercera salida de la que se estaba hablando, era justamente recuperarlo, porque todavía no está pagada completamente. O sea, los poblanos todavía le debemos a Agua de Puebla, o sea... Es lógico. Cuando incrementaron las cuotas en 400%. En la entrada. Yo conozco gente que vive en una unidad habitacional que le debe 1,5 millones de pesos de agua, una unidad como la Margarita, a concesiones integrales. Es una demencia. Pero lo que quiero concretar, para no acaparar la palabra, compañeros, y les agradezco mucho que me la concedan, es que una empresa no puede ser más poderosa que el Estado. El Estado tiene la fuerza legal, con sus abogados, con sus instituciones, con sus leyes y con sus cuerpos legislativos y autoridades para poner en orden en beneficio del interés público de los poblanos. Y el agua es de sumo interés público porque es un derecho constitucional, un elemento vital, así, necesario para la vida. Así es que yo creo que se debe aplicar toda la fuerza del Estado en el sentido estricto. El Estado solamente puede hacer lo que la ley le permite, y yo creo que dentro de la ley el Estado debe demostrar, sobre todo con este bono, digamos, democrático que tienen tanto Sheinbaum
como Armenta. Son muchos millones de votos que respaldan decisiones de este tipo y obviamente, lo ha dicho el gobernador, hay que sociabilizar también el problema del agua, porque mucha gente dice, no, pues es que sí hay que pagarla, pero ¿a cuánto? A veces no estamos muy enterados. Va a ser una faena importante, pero yo creo que bien vale el esfuerzo estatal para recuperar lo que es de los poblanos. Sí, coincido, deberían de ya de echarle todo el poder del Estado, como bien lo dices, para quitar esa concesión que pues, no ha hecho nada de bien a la ciudadanía en 10 años, no en 1, en 2, en 10 años no se ha avanzado, los problemas siguen igual, manifestaciones un día sí, al otro día también, es terrible esa situación y sobre todo que siguen cobrando esos altos costos, cobran millones y millones mensualmente y no hay ningún beneficio para la ciudadanía. Ya se debe poner ese freno. Uno no se explica cómo una familia de 4 personas que viven del sueldo de un obrero, donde está una ama de casa y 2 chiquitos, que uno que va a secundaria, prepa, le deban en 2 años 1,5 millones. Exacto. ¿En qué gastan el agua? Exacto. Dices, y viven en una zona, y en el mismo edificio, la otra persona debe 50,000 y otro nada más debe 400 Hay gente pesos. que ni siquiera habita sus casas Exacto, y ya y le están están debiendo cobrando. 200, 300 ¿Y quién mil puso pesos. orden en eso? Discúlpeme, yo lo tengo que decir, creo que cada vez que me invita Gerardo, pero es que qué bueno que estás escarbando estos temas, querido compañero, porque hay una promesa no cumplida del gobierno de Barbosa, que también dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. No solamente eso, la consintió y al final ordenó a sus diputados a validar las tarifas altísimas que se encuentran en este momento. Eso fue lo que pasó con un gobierno Y de Morena bajo la mantuvo a férula los de directivos, Barbosa. Exactamente. al SUAPAF. Entonces uno se Estaba- pregunta qué pasa ahí y a veces uno piensa muy mal y dices, otro acto de corrupción. No creo que le puedan hacer presión a ningún gobernador. No entiendo cómo una empresa que se supone que depende del Estado porque tiene una porque concesión siempre el le alegato puede es- hacer una presión. El Bueno, argumento es el contrato, ¿no? exactamente. Entonces me que- parece más bien que hay otro tipo de transacciones y de intereses ahí que habría Sí. que revisar muy bien y que espero no se vayan a repetir en esta sección. Eso es lo que yo espero. De verdad, yo estoy dando en verdad un voto de confianza a estas autoridades porque hay quien dice, no, es que ya van a empezar. Se ve que la cosa es difícil, ¿eh? Para cómo saca los dientes la concesionaria y para cómo se ve que está el contrato es tan difícil, pero no creo que una empresa, cualquiera que sea superior al Y Estado sobre de Puebla. todo si está fallando, no está fallando ese contrato, porque en ese contrato debe de haber, Exacto. algo, bueno, que no lo sabemos, nunca vamos a saber. Tal vez sí. ¿Qué tiene? Tal vez sí, tal vez tenemos que Tal saberlo. vez algún O tal día. vez sí, digo, no ha entrado todavía el tema. Aquí es muy delicado también uno que no se le dé un uso político a este asunto, porque muchos partidos, la oposición justamente, Sí. lo traen de bandera. Los que validaron, los Sí, que la privatizaron. sí. Son ahora Sí, los que o se sea, ponen y dices, qué desvergüenza. No, Ay, no. no hay tantas cosas. El mundo Hablando al del revés. PAN, hablando del PRI, De que fueron forma idiota. los que privatizaron esto. Porque Tú lo los de traes- Morena no la han quitado, pero quienes la privatizaron fueron del PAN y del PRI. Y lo traen de bandera, Así es. haciendo un uso político de este tema que no debiera ser así. O sea, que debiera, digamos, sentarse a analizar las 3 salidas que se plantean, ¿no? Pagar la megamulta de 7,000 millones de pesos, esa. Otra, la 2, que es entrar en un litigio interminable que podría costar muchos millones de pesos y al final de cuentas no poder contra la empresa privada. Y 3, como no se ha pagado de forma total este contrato, bueno, no se ha cumplimentado, digamos, en todos los términos que debería pues, recuperarla de esa manera. Claro. Esa sería una salida que se está analizando, pero todos esos 3 ya los dijo el gobernador Alejandro Armenta, Ujú, ¿no? sí. O sea, esperemos que tenga una salida. Ahora, aquí lo importante es, independientemente de quién posee ahorita el contrato, es qué va a suceder con la crisis hídrica. ¿Qué parte le corresponde al gobierno y qué parte le corresponde a los ciudadanos? Porque nosotros somos, de pronto, los que tenemos en nuestra cancha el balón de cuidar el agua, de no desperdiciarla. Y eso pareciera ser letra muerta, pareciera ser como un discurso de la señora enojona. No, a ver, yo he visto mucha gente que se roba el agua, que tiene estas empresas para lavar coches. Ujú. Ajá. Lavadero. Digo, existe, digamos que todavía esta política de si no transo, no avanzo, Así es. ¿no? Sí. Y se transan el agua y, Sí. y no la pagan y no la recuperan y no la reciclan. Ahí tenemos que trabajar también, Jorge. Sí, debe de aplicarse también ya a la ciudadanía, también esa vigilancia debe de haber,
tanto desperdicio, también hay algunas empresas que están tirando el agua literalmente. Y por ejemplo, también los balnearios, no se sabe cómo se manejan, si están reciclando, no están reciclando, de dónde le están tomando. Los clubs. Los clubs que no están tampoco regulados porque no hay una autoridad. Me parece que esto que estás tocando también, Gerardo, es muy pertinente y a veces es poco reflexionado. Sí hay ámbitos de competencia federal, hay ámbitos de competencia estatal y ámbitos de competencia municipal. Me parece que a veces en el estado y el municipio se deja que Conagua haga todo porque es la facultada. Pero me parece que también cuando hay una voluntad política como la que se está expresando en este momento para este sexenio, sería bueno dotar a ciertos organismos como el SEASPUE o a instituciones existentes o que sean creadas ex profeso, pero no para darle chamba a alguien ni para colocar ahí de manera burocrática, sino para que en verdad defienda el agua, pues una supervisión justo. Aquí están mencionando ustedes varios giros que evidentemente pueden ser inspeccionados en cualquier momento en su uso del agua. No que le vayan a avisar que ahí va la revisión, no. Que se llegue en su momento y se vea si el agua que está aprovechando pues está siendo verdaderamente la que se está reflejando en los recibos. Y en segundo, cómo es que también se recicla el agua. Por ejemplo, en el asunto de los balnearios, pues tú puedes decir, yo tengo un consumo de X volumen de agua, bueno, pero algo va para jardines, algo va para los excusados, algo va para, digamos, para que se tenga otro uso distinto, hasta para el lavado de aguas de coches que tenemos acá. Es decir, no se trata necesariamente solamente de ahorrar, sino de saber aprovechar. Y luego la recarga de mantos acuíferos que no se da de otra manera que sembrando, o sea, es decir, que teniendo áreas forestales más fuertes, es decir, tenemos que tener más áreas verdes y no solamente jardines y parques, tenemos que proteger los bosques porque de ahí viene nuestra agua. Nada más hay que ver el drama terrible que nos debemos avergonzar a todos de cómo se encuentra la Malinche nada más del lado poblano, porque si lo comparas con el lado tlaxcalteca, está bien tupidito, así como el pelo de mis dos compañeros, pero si ves el poblano está como el mío, todo pelón, y uno se pregunta y dice, oye, es la misma montaña o el mismo volcán, como lo quieras ver, ¿cómo es posible que de un lado haya esta depredación terrible, que está pelón, y del otro lado, que es lo mismo, esté cuidado? Pues porque allá sí lo cuidaron y aquí no. Aquí hemos sido, durante muchos años en Puebla, muy permisivos con, pues sí, los ecodesastres. Permisivos. Permisivos por decirlo menos. Permisivos. Claro, yo te doy permiso, me hago de la vista gorda y vámonos, ¿no? Mi querido Jorge Castillo, ¿con qué terminamos? Estamos concluyendo nuestra hora 19. Pues finalmente eso, ¿no? Que ya urge frenar todos estos problemas, porque si no va a haber una crisis mayor, mucho mayor, que vamos a estar arrepentidos, mucha gente va a carecer ya más del agua. Ese 42% que mencionabas va a crecer muchísimo más. Entonces ya las autoridades deben de poner un freno a toda esta situación. Mi querido Martín Hernández. Pues primero que nada agradecerte, Gerardo, como siempre, la pertinencia del tema. Me parece que es un tema fundamental. Agradecer también a Jorge, que siempre está informado y enterado de estos asuntos. Son importantísimos. Él lo ha llevado también durante muchos años y por eso me atrevo a decir esto. Creo que hay que ser muy exigentes con el asunto, con las autoridades, pero también como ciudadanos nosotros tenemos que tener una participación. Y yo me atrevería a sugerir a las autoridades federales y estatales que tomen en cuenta, en verdad, a los científicos y comunidades que desde hace años están abordando este tema, que se les considere que tienen puntos de vista y datos científicos que aportar para las soluciones, que no sea solamente, digamos, un asunto de buena voluntad o de tomar, porque habemos muchos, o hay expertos por todas partes, pero a veces nos falta el complemento social y también de la persona que está en campo para poder tomar una decisión certera, no solamente sobre cómo recuperar la concesión, sino esto que estás planteando tú, Gerardo, que me parece fundamental. ¿Qué vamos a hacer? Porque la crisis hídrica pues no se termina con que recuperemos el agua para Puebla, es decir, que se desprivatice. Hay muchísimas cosas por hacer. Y creo que pues por ahí va el camino. No, tal vez no nos toque a nosotros, pero sí hay que empezarlo a ver porque ya está acá. O sea, ahora sí no tenemos el agua aquí en el cuello. La tenemos ya en los zapatos, sí. Ya no hay. Ya no hay. Bien, pues a ambos les agradezco mucho su presencia, su valiosa opinión. Y a ustedes, amigos que siguen Hora 19, les agradezco mucho que le den compartir, que le den manita arriba, que se suscriban a paralelo19.tv y nos vemos y escuchamos en el siguiente Hora 19. Gracias. Gracias por acompañarnos en Hora 19. Recuerde que cada miércoles a las 7 p.m. estamos aquí para seguir debatiendo los temas que realmente importan, con invitados que aportan perspectivas frescas y fundamentadas. Te esperamos el próximo miércoles a las 7 para seguir analizando los temas que están transformando nuestro país y el mundo.